Cuando uno se adentra en los evangelios prohibidos, descubre detalles que jamás aparecieron en la narrativa oficial. Entre esos detalles, hay uno que sobresale por su fuerza simbólica y por su capacidad de incomodar a quienes, durante siglos, moldearon la historia a conveniencia: el beso entre Jesús y María Magdalena. Este gesto aparece mencionado en el Evangelio de Felipe, un texto gnóstico del siglo III que fue excluido deliberadamente cuando se decidió que escritos serían considerados aceptables para la fe cristiana. En él, Magdalena no es una figura secundaria ni una testigo más. Es alguien profundamente cercana a Jesús, una presencia constante en su camino espiritual. Y ese beso, aunque muchos intentaron reducirlo a una simple muestra humana de afecto, tiene un peso mucho mayor del que parece. El beso representaba algo que iba más allá de lo físico. No se trataba únicamente de intimidad, sino de reconocimiento. En tiempos en los que los discípulos competían por entender y transmitir sus enseñanzas, Jesús parece haber visto en María Magdalena a la discípula que más comprendía la naturaleza profunda de su mensaje. El hecho de que él la tratara con tanta cercanía generó tensiones, especialmente entre aquellos que no aceptaban que una mujer pudiera ocupar un rol tan trascendental en un grupo dominado por hombres. Este gesto quedó registrado a pesar de los esfuerzos por borrarlo, porque muchos de los textos gnósticos sobrevivieron fuera del control institucional, escondidos en cuevas, enterrados en vasijas de barro y conservados por comunidades que no se sometieron a la autoridad eclesiástica. Si este beso no hubiera tenido un significado tan incómodo para la estructura de poder que se estaba formando, jamás habría sido eliminado. Pero su mera existencia cuestionaba la versión oficial de Jesús como figura distante y desapegada de cualquier vínculo humano profundo. Así comienza esta historia, con un acto sencillo, pero tan poderoso que debió ser silenciado para proteger una narrativa que nunca permitió matices. Para comprender la verdadera dimensión del beso entre Jesús y María Magdalena, es necesario abandonar la mirada reducida que la tradición posterior impuso. En el mundo gnóstico, este gesto no representaba un acto romántico ni carnal, sino un símbolo de transmisión espiritual. En los textos de aquella época, el beso aparece repetidamente como un puente entre dos conciencias, un modo de compartir un conocimiento que no puede expresarse con palabras. Por eso, cuando el Evangelio de Felipe menciona que Jesús besaba a Magdalena, no está describiendo una escena íntima en términos humanos, sino una práctica profundamente mística que revelaba quién era la verdadera depositaria de su sabiduría. Los gnósticos hablaban del beso como una comunión de luz, un intercambio que permitía la unión entre el maestro y el iniciado. Era la forma de sellar una comprensión espiritual superior, una forma de reconocer que el discípulo ha trascendido la enseñanza básica y ha accedido al núcleo más secreto del mensaje. Magdalena, en este contexto, no era simplemente cercana a Jesús. Era la discípula que había alcanzado un nivel de entendimiento que muchos otros nunca lograron. Por eso su figura resultaba tan incómoda para las futuras autoridades religiosas. El simbolismo místico detrás del beso también hacía temblar los cimientos de la estructura patriarcal que caracterizó a la Iglesia naciente. Reconocer este gesto como una transmisión espiritual implicaba admitir que una mujer poseía un grado de iluminación igual o superior al de los apóstoles más reconocidos. Esa idea contradecía las jerarquías que se estaban consolidando y amenazaba el orden que aseguraría el control doctrinal durante siglos. Así, el beso no era solo un gesto, sino una prueba de que Jesús entregó su enseñanza más profunda a quien consideró su igual espiritual. Para entender por qué el beso generó tanta resistencia en los siglos posteriores, hay que mirar primero quién era María Magdalena dentro de los textos que escaparon a la censura oficial. En varios escritos gnósticos, ella aparece no como una figura decorativa ni como una simple seguidora, sino como alguien que posee una comprensión excepcional de las enseñanzas de Jesús. En el Evangelio de María, por ejemplo, es ella quien mantiene la calma cuando los discípulos están confundidos tras la partida del Maestro. Es ella quien interpreta correctamente sus palabras y quien transmite un mensaje que los demás no alcanzan a comprender del todo. Esta representación no es accidental. Indica que Magdalena ocupaba un rol reservado únicamente a quienes habían recibido una enseñanza directa y profunda. Los conflictos entre los discípulos y Magdalena también revelan mucho sobre su posición. Pedro, especialmente, es mostrado en varios textos como alguien que cuestionaba su autoridad y su cercanía con Jesús.
No se trataba solo de celos personales, sino del choque entre una visión espiritual más abierta y una estructura de poder que empezaba a formarse alrededor de figuras masculinas. El hecho de que Jesús prefiriera confiarle a ella sus revelaciones más íntimas era una amenaza para quienes buscaban liderar el movimiento naciente desde una perspectiva jerárquica y tradicional. Magdalena, sin embargo, no aparece como una rival de los apóstoles, sino como una guía que intentaba mantener la esencia original de las enseñanzas. Su papel como discípula amada hablaba de una relación construida sobre reconocimiento espiritual, no sobre competencia. Ella entendía lo que Jesús decía más allá de las palabras, y esa profundidad la convertía en la verdadera iniciada, la guardiana de lo que él consideraba el mensaje más puro. Por eso su figura fue disminuida, silenciada y reinterpretada con el paso del tiempo. Admitir su importancia habría significado reconocer que el liderazgo espiritual no dependía del género, sino de la capacidad interior. Para comprender por qué el beso entre Jesús y María Magdalena terminó oculto, debemos situarnos en el momento histórico en el que la Iglesia comenzaba a consolidar su poder. Entre los siglos II y IV, los líderes cristianos empezaron a decidir qué textos serían considerados inspirados y cuáles debían descartarse por completo. Fue un proceso complejo, influido tanto por debates teológicos como por la necesidad de crear una doctrina uniforme que pudiera sostener una institución en expansión. En ese contexto, los evangelios gnósticos, donde Magdalena tenía un papel central, representaban una amenaza directa para ese proyecto de control y estabilidad. El Evangelio de Felipe, el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás y otros escritos similares ofrecían una visión más íntima, simbólica y espiritual del mensaje de Jesús. En esos textos, la autoridad no provenía de la posición jerárquica, sino del nivel de comprensión interior. Y en ese modelo, María Magdalena destacaba por encima de varios apóstoles. Reconocer esto implicaba aceptar que el liderazgo espiritual podía descansar en una mujer, algo que chocaba con la cultura patriarcal de la época y con la estructura que la Iglesia estaba construyendo para fortalecer su autoridad. Por eso, estos textos fueron etiquetados como heréticos. No porque fueran falsos o peligrosos en sí mismos, sino porque mostraban una relación entre Jesús y Magdalena demasiado poderosa como para permitirse en la narrativa oficial. El beso era un símbolo de esa cercanía espiritual, una prueba de que Jesús la había reconocido como discípula privilegiada. Y si la Iglesia aceptaba esa versión, el papel de la mujer dentro de la comunidad cristiana habría sido muy diferente. Al ocultar este detalle, lo que realmente se eliminó fue la posibilidad de una tradición cristiana más equilibrada, donde la experiencia interior valía más que la autoridad externa y donde la figura femenina podía ocupar un lugar central. Pero los documentos quedaron enterrados, escondidos y olvidados durante siglos, hasta que su reaparición comenzó a cuestionar una historia que parecía inamovible. El beso entre Jesús y María Magdalena, lejos de ser un detalle anecdótico, se ha convertido en un símbolo de todo aquello que se intentó silenciar. Su mención en los evangelios gnósticos no sobrevivió por casualidad, sino porque representaba una verdad demasiado humana y demasiado profunda como para desaparecer por completo. Ese gesto, ya sea interpretado de forma literal o espiritual, desafía la versión rígida y controlada de la historia que se impuso durante siglos. Y, al hacerlo, abre una ventana hacia una comprensión distinta del mensaje de Jesús, una comprensión basada en la unión, la igualdad y la transmisión directa de conciencia. Hoy, cuando estos textos recuperados salen a la luz, el beso incomoda porque obliga a enfrentar una pregunta que durante mucho tiempo se evitó. ¿Qué pasaría si la figura de María Magdalena hubiera sido reconocida como la discípula más cercana al Maestro? ¿Qué habría sido del cristianismo si la intuición, la sabiduría interior y la sensibilidad espiritual hubieran tenido el mismo peso que la autoridad institucional? El simple acto de Jesús acercándose a Magdalena, reconociéndola y compartiendo con ella lo más sagrado, desmantela siglos de interpretación que relegaron a las mujeres a un papel secundario. Este beso, interpretado desde la mirada gnóstica, revela un mensaje mucho más profundo. La iluminación no se transmite por jerarquía, sino por conexión. Jesús no buscó en Magdalena sumisión, sino comprensión. No le entregó poder por favoritismo, sino porque ella alcanzó un nivel de entendimiento que pocos lograron. Y ese reconocimiento resulta incómodo incluso hoy,
porque cuestiona estructuras que aún pretenden ordenar la espiritualidad desde afuera, en vez de permitir que cada individuo acceda directamente a su propio camino interior. Este es el verdadero secreto que sobrevivió a la censura. El beso no fue un gesto prohibido, sino una señal de que la verdad no puede ser enterrada para siempre. La historia puede ser moldeada, reescrita y protegida, pero hay fragmentos que resisten el paso del tiempo porque contienen una fuerza que ninguna institución logra apagar. El beso entre Jesús y María Magdalena es uno de ellos. Y al recuperarlo, no solo revelamos una relación oculta, sino una visión más completa del mensaje que él quiso dejar al mundo.